Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, que nos amas. Cuando estábamos lejos de ti, en medio de nuestros pecados, nos amaste, tuviste misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, has recibido nuestra condenación en nuestro lugar, derramando tu sangre preciosa, por medio de la cual nos has limpiado eternamente de nuestros pecados, habiéndonos entregado la salvación eterna. Por toda esta gracia te queremos agradecer. El resto de nuestra vida queremos vivir para tu evangelio, para tu gloria, para esta esperanza gloriosa. Para esto te pedimos que siempre estés con nosotros, ayudándonos. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por medio de tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos para alabar tu gracia y también para aprender tu palabra y para llevar una comunión santa. Por esta gracia también te damos gracias. Creemos que estás en medio de nosotros. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros, que sostengas con tu diestra de gracia y que permitas la gracia necesaria a cada uno. A todos nuestros hermanos y hermanas que están en otros países predicando el Evangelio, te pedimos que los ayudes para que, a pesar de las dificultades, puedan vivir solamente para tu gloria y tu Evangelio. El mundo cada día está más lleno de pecados y nosotros somos tan débiles y somos necios. A tiempo no discernimos tu voluntad y hacemos solamente los deseos carnales, pero te pedimos que nos guíes para que no nos falte nada y que no tengamos ninguna vergüenza, ninguna cosa que avergonzarnos delante de ti en aquel día. Te pedimos que nos permitas el poder del Espíritu Santo y la sabiduría. Y a todos los que estén delicados de salud, te pedimos que los ayudes, que sostengas, que le permitas la salud para que el resto del tiempo que le quedan puedan vivir haciendo tu voluntad, sirviéndote. Y también haznos entender lo que tenemos que saber. Permítenos la palabra necesaria, haznos entender tu voluntad. Renuévanos por medio de tu palabra y fortalécenos. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo del 31 al 32. Mateo capítulo 22, versículo del 31. Vamos a leer. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hasta ahí. La mayoría de los hermanos de nuestra iglesia, yo creo que ya han entendido la gracia de Dios y que han sido salvos. Nuestro anhelo, sí, es que el 100%, todos, sin faltar a nadie, puedan ser salvos. Pero no sé si todavía hayan algunos que no están seguros de su salvación. Si son de verdad salvos, entonces la evidencia de que son salvos se tiene que demostrar a través de la vida cristiana, así pensamos, ¿no?
la venida del Señor está muy cerca. Todos lo saben, ¿no? Que el día de la venida del Señor está muy cerca a través de la Biblia o a través de las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tantas profecías, conforme a ellas, en nuestro tiempo se están cumpliendo todo. Es muy maravilloso. En este fin del mundo hemos sido salvos nosotros y antes de la venida del Señor tenemos que llevar nuestra vida cristiana teniendo esta fe concreta y la esperanza cierta de que le veremos al Señor de la segunda venida. Esto es algo maravilloso. No sé si todavía hayan algunos que no entiendan qué tan preciosa es la salvación que hemos recibido. En Hebreos 2:3 dice, una salvación tan grande. Los que no han recibido la salvación todavía les decimos, ¿no? A ellos tienen que recibir la salvación, pero dicen, pero estoy un poco ocupado, tengo cosas urgentes, entonces después recibiré la salvación. No entienden qué preciosa es la salvación, por eso lo dicen así, ¿verdad? La vida de la carne es preciosa, entonces cuando están enfermos, cuando tienen algún peligro, entonces se tratan de guardar su vida. Eso es, eso es algo normal, que esfuercen para guardar su vida. Pero en 100 años termina. Muy corta la vida de la carne, pero nuestra vida eterna nos da la vida eterna con el Señor. Entonces recibir la salvación, nacer de nuevo, obtener la vida eterna, ha sido hecho hijo de Dios. Todo significa lo mismo, ¿verdad? Entonces hemos recibido la vida eterna. Entonces, con este tema del vivo y el muerto, estamos aprendiendo la palabra y me gustaría seguir hablando de este tema. Por eso sigo, porque ya lo saben muy bien, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el vivo y el muerto? Pues es... El muerto ya su vida se acabó. El vivo tiene cosas que hacer en este mundo. El muerto no puede hacer nada, no puede saber nada. Pero el vivo y el muerto que decimos nosotros, nos referimos a la vida espiritual, la vida de la eternidad. En este mundo hay animales que viven muy largo, ¿verdad? Algunos tipos, algunas especies de tortugas viven cientos de años. Sin embargo, en 2 de Pedro capítulo 2 dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Y en Salmos 49, 20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Las bestias, los animales, no son honrosos, no tienen el espíritu. El animal, el hombre lo come o lo usa. En Génesis capítulo 1, versículo del 27 al 28 está escrito así, que Dios ha creado al hombre a la imagen de Dios, y las plantas, animales, todos fueron creados para el hombre. Y entonces, esta vida que hemos recibido, como los salvos, tenemos que siempre entender, tenemos que siempre tener en cuenta que somos vivos delante de Dios. Y al mirar a una persona no salva, tenemos que saber, esta persona está muerta. Entonces hay que separarse, hay que tener una diferencia muy marcada entre el vivo y el muerto. Entonces hoy es la cuarta vez que voy a hablar acerca de este tema, el vivo y el muerto. Los versículos que acabamos de leer. A Jesús se le acercaron los saduceos. En nuestro tiempo serían como los de herejes, ¿no? Herejía. Ellos decían que no existe tampoco el ángel, tampoco el espíritu. Jesús dio esta palabra para dar enseñanza a ellos, pero hablando de los ángeles y la resurrección, dijo, respecto a la resurrección de los muertos, Dios habló de esto, ¿no? ¿Cuándo? 1500 años antes de la venida de Jesús, Dios le había dicho a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6,
Moisés, cuando estaba en Egipto, era el hijo adoptado de la princesa de Faraón, pero mató a un egipcio y huyó al desierto de Media, y ahí vivió 40 años en el desierto. Y se casó con una mujer, una hija de Jetro. Y entonces, pastoreando las ovejas de su suegro, vivió 40 años en el desierto. Y Dios apareció ante Moisés. Una zarza, ¿verdad? Estaba encendida y el árbol no se quemaba. Entonces se le hizo un poco raro a Moisés, entonces se acercó. Y ahí escuchó la voz de Dios. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Diciendo así, le habló de que Moisés tenía que ir a Egipto para guiar al pueblo de Dios. Y no lo dijo solamente a Moisés, de hecho es la palabra dada a todo el pueblo de Israel. Por esa razón dijo, os fue dicho, Dios os ha dicho. Estas palabras escritas en la Biblia, que fueron escritas hace miles de años para el pueblo de Israel. Y también hay palabras que Jesús ha dicho. Jesús también vino hace 2000 años, más o menos, ¿verdad? Entonces, todas estas palabras escritas en la Biblia, entre ellas hay varias palabras para nosotros también, de nuestro tiempo, de ahora. Os fue dicho. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Qué quiere decir esto? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al mirar este versículo se nos complica un poco entender, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿En qué parte se encuentra el significado de que Dios es Dios de vivo y no de muerto? Pero en hebreo, en el idioma hebreo, el tiempo es muy importante. Abraham era hombre de 2000 años antes de la venida de Jesús. Y la palabra dada a Moisés fue dada a 1500 años antes de la venida de Jesús. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob eran antepasados de Israel, 2000 años antes de Jesús. Sin embargo, no ha dicho Dios era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sino dijo, soy Dios de Abraham. ¿Qué quiere decir? Está en el presente, ¿no? El tiempo presente. ¿Qué quiere decir? En la actualidad, ahora, Abraham, Isaac, Jacob están vivos delante de Dios. Y tiene ese significado. Entonces, Dios no es de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac, Jacob están vivos delante de Dios. Y ya que están vivos, Dios ha dicho, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando le dijo a Moisés, ¿no? Le dijo, refiriéndose a esto, ¿no? Que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos delante de Dios, a pesar de que ellos vivían aproximadamente 500 años antes de Moisés. Entonces Jesús dice, ¿no? Os fue dicho. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Dios que vosotros creéis no es de muertos, sino de vivos. Y entre los vivos, los más representativos serían Abraham, Isaac y Jacob. A eso se refiere. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 6, dijo en el tiempo presente, cuando dijo el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No lo dijo en el tiempo pasado.
Y en capítulo 3, versículo 14 de Éxodo, Moisés le pregunta a Dios así: entonces yo voy a Egipto y le digo a mi pueblo Israel que Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado. Entonces ellos dirán: ¿cómo se llama este Dios que te ha mandado así? ¿Y qué él responderé allí? Así preguntó. Entonces Dios ha dicho: yo soy el que soy. En el inglés dice I am who I am. Gramáticamente está un poco complicado, ¿no? Yo soy el que soy. I am. Yo soy. Yo existo. Porque Él es el creador. Algunos dicen, ¿no? Dios, ¿quién fue el que le creó a Dios? Pero si alguien hubiera creado a Dios, es el que creó a Dios, sería el Dios creador, ¿no? Entonces, yo soy, dijo. En nuestro idioma está un poco complicado explicarlo. Las cosas espirituales de Dios, ¿cómo las podremos describir con nuestra lengua? 100%. Es imposible. Entonces, Dios existe porque existe. Esa palabra. Y también Abraham, Isaac y Jacob están vivos delante de Dios. Todo eso llevan el mismo significado. Dios es el que es. Isaac, Abraham, Jacob están vivos delante de Dios. Y por esa razón, Dios es Dios de vivos. Así ha dicho. Es 1 Corintios 15, 22. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán, como el representante de la humanidad, desobedeció la palabra de Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios había prohibido. El día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces murió. ¿Qué cosa? El espíritu. Y después, en Adán todos mueren, dice aquí. ¿Qué quiere decir? La conexión con Dios se ha cortado. El pecador, la palabra pecador, ¿qué quiere decir? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. En Romanos 5:19 dice así, ¿no? Es decir, el pecador significa el que tiene el espíritu muerto, que tiene la conexión cortada con Dios. Porque así como en Adán todos mueren, en Adán los pecadores murieron. Pero en Cristo todos serán vivificados. Adán es el representante de los muertos. Jesús es el representante del vivificador. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Murió, entonces necesitaba el espíritu vivificante, ¿verdad? Entonces, en Jesús todos fueron vivificados. Eso fue la obra que Jesús ha hecho. En Cristo todos serán vivificados. Por eso en Lucas 20:38 dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y también ha dicho: para Él todos viven. Así ha dicho. ¿Qué es lo que quiere decir? Para Dios todos viven. Todos en Adán están muertos, pero a través de Jesucristo, por medio de la gracia de Dios, si reciben la salvación, entonces son vivos delante de Dios. En Adán todos perdieron su vida. Tienen que recibir la salvación para obtener otra vez la vida. En un hombre todos fueron constituidos pecadores, y en un hombre, Jesús, todos son justos. En Adán murieron, y en Cristo tuvieron la vida. Así. Entonces en Cristo reciben la salvación. Y estos son los vivos. Vivos. Entonces, el salvo es como Abraham, Isaac y Jacob. Es vivo. Dios es Dios de vivos. Y los no salvos son muertos. Y Dios no es Dios de los muertos. Ellos no le conocen a Dios. No tienen ninguna relación con Dios. Están muertos. No pertenecen a Dios, sino están bajo el maligno. Por esa razón, somos de Dios. Y todo el mundo está bajo el maligno, el diablo, ¿no? Entonces, Dios no es de ellos. El que no ha recibido la salvación dice Dios Padre, pero Dios no es su Padre.
aunque se junten tantas personas para dar servicio, culto, para alabar, para orar, ellos no tienen ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿Qué es lo que significa el vivo? En Adán murieron los hombres, pero en Cristo nacen de nuevo. Ahí son vivos. Y Dios es de ellos, de los vivos. Por eso en Mateo, capítulo 6, versículo 9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese Dios ha sido el mío, mi Padre, nuestro Padre ha sido Padre. Dios es Dios de vivos, el Padre de los vivos. Esto es algo muy importante. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí podemos ver que se habla de los antepasados de la fe, desde la época del Antiguo Testamento, que vivieron en la fe y que murieron. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe no, que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, empezando con Abel, Enoc, Abraham, habló de los antepasados de la fe. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está comparando la vida cristiana a una carrera en un campo. Los atletas de maratón, ¿no? Los del juego olímpico, los atletas, ¿no? Cuando ellos corren, muchos los miran, ¿no? La audiencia, ¿verdad? Y si corren bien o no, lo observan. Y nosotros en nuestra vida cristiana estamos corriendo, ¿no? Estamos haciendo una carrera y tenemos tan grande nube de testigos en derredor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién se refiere estos testigos? Todos los que murieron desde Adán, ¿no? Y que han recibido la salvación. Todos los santos salvos de la antigüedad, ¿no? No solamente del Antiguo Testamento, sino también los que han sido salvos después de Jesús. Todos ellos alrededor de nosotros nos están mirando como testigos. ¿Qué quiere decir? Están vivos ellos. Los muertos, ¿cómo nos podrán estar mirando? Todos los antepasados de la fe, de la antigüedad, los que han sido salvos por medio de la fe, los que han vivido por la fe, todos ellos están vivos y están mirándonos. No solamente Dios nos está mirando, sino también todos los salvos nos están mirando. Y ellos son vivos delante de Dios. Entonces, estos vivos, ¿qué quiere decir? Si una vez ha recibido la salvación, entonces que su cuerpo esté vivo, esté muerto, es vivo delante de Dios. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo y murió. Isaac murió, Jacob también murió. Pero Jesús dice: no, ellos están vivos delante de Dios. Entonces, Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac, todos están vivos. Por eso Dios es de vivos. Nosotros también. Si somos salvos, entonces estamos en este grupo de salvos, de vivos. Esto es algo muy importante. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al recibir la salvación, nuestro espíritu que estaba muerto por nuestros delitos y pecados, vivió de nuevo. En Efesios 2, 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la gracia hemos sido vivificados en Cristo. Jesús, cuando murió, nos ha perdonado nuestros pecados, y al resucitar,
ahora por la vida de la resurrección nos ha vivificado. Entonces, somos vivos, como Abraham, Isaac y Jacob. O como Dios está vivo, nosotros también somos vivos. Así está escrito en la Biblia, vivos, vivos, vivos para siempre. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. La vida eterna es, literalmente, es vida eterna. Ser perdonado de los pecados, ser salvo, nacer de nuevo, obtener la vida eterna, ser hecho hijo de Dios. ¿Todo lo que quiere decir? Vivir para siempre. Dios es eterno, entonces su Hijo también es eterno. El que ha recibido la vida de Dios tiene la vida eterna. Y por eso dice, y yo les doy vida eterna. Algunas personas dicen, los salvos también si viven mal, entonces van al infierno. Pues en la Biblia hay versículos similares que al parecer dicen así, pero está equivocado. No se refiere a eso. Los salvos son hijos de Dios, ciertamente. Y el Hijo de Dios jamás vuelve a perecer. Los del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, los del pueblo de Israel, son el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Ellos, aunque hayan rechazado a Cristo, y por causa de ese pecado haya sido esparcido entre toda parte del mundo durante 2000 años, siendo masacrado donde quiera que iban, a través de eso Dios ha mostrado qué tan grave es el pecado de rechazar a Cristo. Pero sin embargo, ellos son hijos de Dios, o sea, pueblo de Dios. Eso no cambia. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Por eso Dios lo castigó. Y por ser pueblo de Dios, lo restaura también. Entonces, después de 2000 años, el pueblo de Israel se independizó y está venciendo, está ganando contra esa potencia tan fuerte de árabes, ¿no? Entonces, los musulmanes que creen en un Dios que no existe, que Alá, ¿no? Como si fuera Dios. Los musulmanes están peleando contra los judíos, los del pueblo de Israel. ¿Quién gana? Dios gana. Dios le va a dar la victoria al pueblo de Israel. Goliat era gigante, ¿no? Entonces, frente al pueblo de Israel, decía, ¿ustedes acaso son del pueblo de Dios? ¿No? Salgan a pelear conmigo. Entonces los judíos estaban temblando. Y David dijo, ese perro está blasfemando contra Dios, el nombre de Dios. Lo voy a matar, dijo. Y preparó la onda, ¿verdad? Sí. Con eso tiraba piedras, ¿no? Y así pegaba al objeto. Así se usaba como arma también en aquel tiempo. La onda. Entonces David, cuando guardaba sus ovejas, entonces usaba la onda para pelear contra los lobos o osos. Entonces, en el arroyo preparó 5 piedras. ¿Por qué 5? Tenía 5 hermanos en total, Goliat. Entonces, aunque todos salieran, ¿no? Una piedra por persona, así, ¿no? Goliat era grande, gigante, y David era un joven, un niño, pastor de ovejas, ¿no? Salió a pelear. Entonces Goliat habrá dicho, ¿no? Oye, bebé, ¿a qué vienes? Voy a pelear contigo. Ese niño no sabe nada, ¿eh? No hubo ningún otro valiente y ahora viene un niño a pelear conmigo. Te voy a despedazar, te voy a dar como comida para las aves. Y David dijo, ¿no? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios pelea. A eso se refiere, ¿no? Entonces tiró la piedra y la piedra la tiró David, pero ¿quién la manejó? ¿Quién la condujo? Dios. Pegó directamente a la frente de Goliat. Aunque era gigante, con una piedra enterrada en su frente, ¿qué podrá hacer? Desfalleció. Y David entonces corrió y sacó la espada de Goliat y con esa
cortó la cabeza de Goliat. David es la sombra de Jesús. Goliat es la sombra del diablo. La victoria de David fue la victoria de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, sea lo que sea, pase lo que pase, son el pueblo de Dios para testificar de Dios. Su prosperidad y su destrucción, su restauración, todo eso demuestra quién es Dios. El pueblo de Israel fue destruido por causa de rechazar a Cristo, pero Dios no ha muerto. Para demostrar eso, Dios restauró al pueblo de Israel, para demostrarlo ante todo el mundo. Esta vez jamás atacó de repente a Israel, ¿no? Miles de misiles, ¿no? Lanzó, ¿verdad? Como una lluvia. Habrán pensado que en un rato podrían desaparecer todo. Israel es pequeño, por eso. ¿Sí o no? En total son como 6 millones, 8 millones aproximadamente sus habitantes, los judíos de la tierra de Israel. Entonces, hace mucho tiempo, Nasser de Egipto, en la tercera guerra del Oriente Medio, dijo así: voy a raer todos los judíos de la tierra de Israel al mar Mediterráneo. Go to hell, Zionist, así decía. Al infierno los sionistas. Entonces, los 14 países se hicieron aliados para desaparecer, para destruir al pueblo de Israel. Pero en 6 días, Nasser se rindió. Los árabes tuvieron perdieron feo. 14 países, 120 millones de personas. Y los judíos de aquel tiempo, 2.250.000 solamente. En Josué capítulo 23 dijo: un varón de vosotros perseguirá a 1,000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Entonces, esta vez, ¿por qué el pueblo de Israel ha recibido tanto daño? Hay una razón. Cerca de la zona Gaza hay un rancho, kibbutz, de Israel. Yo he ido 3 veces a Israel. He conocido kibbutz. Es como una granja. Viven bien. Ellos son como pioneros, ¿no? Los que cambiaron ese desierto en tierra tan fértil. Ellos estaban haciendo una fiesta y tenían como ídolos. Ellos estaban bailando como si... como los del pueblo de Israel que salieron de la tierra de Egipto cuando estaban en el desierto, mientras Moisés estaba en el monte para recibir los 10 mandamientos. Ellos decían: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces ellos hicieron el becerro de oro delante de esa estatua. Ellos estaban tomando, comiendo y bailando, saltando, ¿no? Entonces ellos siempre traicionaban a Dios, adoraban a Baal o a Asera haciendo sus estatuas, ¿no? Hasta pusieron su estatua en el templo de Dios para adorarla, ¿no? Entonces Dios cada vez les castigaba. Cuando he ido a Israel, ¿no? En el año 2002, fue la tercera vez que fui ahí. No son muchos los salvos ahí. Fui ahí para predicar la palabra en un hotel, ¿no? Cerca del mar Galilea, con 40 personas, 20 pastores judíos y 20 esposas, ¿no? Di un seminario de la Biblia, un par de días. Y los judíos no todos son creyentes de Jesús, ¿no? Y al creer en Jesús no siempre reciben la salvación. Tampoco entendían la eterna redención. Ellos eran como los pentecostales, que brincan, que saltan, así, ¿no? Okay. Entonces, sí, deben haber algunos salvos, pero al hablar de la vida eterna, al hablar de la eterna redención, se sorprendieron mucho. Entonces, entre los judíos se independizaron, pero son pocos los que creen en Cristo. Y judaísmo todavía es muy fuerte. Los de judaísmo mataron a Jesús, ¿verdad? Ellos fueron los que mataban a los apóstoles y los perseguían. Ahora también, judaísmo tiene una potencia, un poder muy fuerte, político.
y tratan de matar a los creyentes de Jesús. Aún todavía. Pero ¿por qué Dios le ayuda a Israel? Un poco raro, ¿no? En la época del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cada vez que pecaba, Dios levantaba a otros países para ¿no? golpear al pueblo de Israel, pero después lo restauraba, ¿no? Cuando se arrepentía, entonces ¿no? Dios lo restauraba. Pero si se destruyera para siempre, entonces todo el mundo diría que Dios está muerto. Entonces, para el nombre de Dios, Dios lo restauraba. Y ahora también, que todos los judíos están regresando a la tierra de Israel. Eso no lo está haciendo Dios por sentir la misericordia, sino por el nombre santo de Dios. Tenemos que pensar en esto. Los judíos que idolatren o que crean en Jesús o no. Entre los judíos hay personas ateas también que dicen que Dios no existe. ¿Por qué razón? Porque durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 6 millones fueron masacrados. Ellos oraban tanto, pero Dios dejó que 6 millones fueran masacrados. Entonces, al ver eso, me doy cuenta que Dios no existe. No creo en Dios, así dicen. Y así, ¿no? Los antepasados mataron a Jesús y por eso ellos recibieron esa sangre. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no saben de esa parte, por eso dicen así, ¿no? De todos modos, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hasta ahí está bien. Pero aún todavía no creen en Cristo. Romanos 11:25 dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Su corazón está endurecido, por eso no cree en Jesús. Entonces, en el último tiempo, todos los judíos, sin faltar a nadie, van a regresar a la tierra de Israel, ¿no? Según Apocalipsis 11:4, ¿no? 144,000 judíos recibirán la salvación. Eso será la última salvación para los judíos de todo Israel. Entonces se acabará la historia de la salvación para los gentiles. Y después de que se acabe esta historia, los 144,000 judíos recibirán la salvación. Entonces, todavía muchos judíos no creen en Jesús como Cristo. Los judíos en total serían más o menos 20 millones en todo el mundo. No son muchos, ¿no? Cuando crecían en números, Dios los golpeaba, los destruía, entonces otra vez volvía a ser muy pequeños, muy pocos, ¿no? Todos ellos entonces volverán a la tierra de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una persecución judía otra vez, ¿no? Aún todavía hay mucho, ¿no? Aún ahora, jamás, ¿no? Los musulmanes quieren borrar a los judíos. Aquí en Corea también hay muchos, ¿no? Musulmanes, Rusia también. Entonces va a haber un movimiento para perseguir a los judíos. Por esa razón, aunque no quieran, los judíos van a tener que volver a la tierra de Israel, como lo dice en la Biblia, sin dejar allí a ninguno de ellos, según Ezequiel 39. Y antes de regresar a su tierra, van a hacer un trato, un pacto de paz del Oriente Medio, como lo dice en Daniel capítulo 9, versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Los 7 años de paz es paz falsa. Y antes de eso, el Señor vendrá. Entonces miren ustedes, miren con cuidado. En el Oriente Medio hay una guerra y va a ser, parece que va a haber un caos. Y en todo el mundo va a haber caos. La guerra en el Oriente Medio no es algo ajeno. No es así. La economía de todo el mundo va a caer. ¿Por qué? Porque ahora también el petróleo que entra a Corea viene a través del estrecho de Hormuz, de Irán, ¿no? El 70% del petróleo importado viene a través de ahí, ¿no? Pero si lo cierran, entonces va a haber una crisis de petróleo. Una crisis económica. En todo el mundo va a haber esa crisis. Por esa razón, ahora también están diciendo que haya paz ahí, ¿no? Están gritando paz, todo el mundo. En Ucrania también. Entonces, va a venir una paz dramática, ¿no? Dramáticamente harán una paz, pero falsa. Viene la paz, la guerra y después la paz, ¿no? Va a haber el peligro de
guerra aún más grande, pero todo el mundo van a querer vivir en un mundo pacífico, ¿no? Bueno. Y cuando digan paz y seguridad, como lo dice en la primera de Tesalonicenses 5:3, la paz falsa. Ahí entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La paz no es la paz, es el inicio de la guerra última solamente. Pero viene después en el futuro. Ya saben muy bien, ¿no? Entonces, estamos justo antes de la venida de Jesús. Miren con cuidado lo que está sucediendo últimamente. Los del pueblo de Israel moralmente también se ha corrompido. Hay muchos que dicen que Dios no existe, hay muchos idólatras, y por esa razón Dios lo está golpeando. Yo actualmente estoy leyendo el segundo libro del Reyes del Antiguo Testamento, y los judíos siempre volvían a idolatrar y traicionar a Dios, ¿no? Los reyes de Israel, los reyes de Judá, ¿no? Habían pocos reyes que hacían bien delante de Dios. Muchos hacían mal. Y Baal, Acera, ellos idolatraban, entonces, ¿no? Dios lo golpeaba y el pueblo de Israel se arrepentía, entonces Dios lo restauraba y eso, ¿no? Subida y bajada. Esa historia de subida y bajada aún todavía está continuando. De todos modos, hasta el fin, el pueblo de Israel va a ser el pueblo escogido de Dios. Por eso no va a ser destruido para siempre. Todos los países que van contra Israel van a ser destruidos, ¿no? Los ateos y los comunistas y después los musulmanes. Los musulmanes son 55 países, casi 2.000 millones de personas. Ellos retan a Dios, retan contra Dios y son enemigos de Israel. Entonces, nosotros, de verdad, a través de Jesucristo hemos sido salvos y hemos recibido la vida eterna. Los judíos son el pueblo escogido de Dios, pero espiritualmente son muertos. Nosotros, los salvos, somos vivos. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los salvos estamos en la mano del Señor. Digamos que una persona vendió toda su posesión para comprar un tesoro. ¿Lo dejará en cualquier lugar para que se pierda, para que se le extravíe? No, va a guardarlo muy bien para que no se le pierda jamás. ¿No? El tesoro más precioso no lo tiene que guardar en su casa, porque al darse cuenta otra persona vendrá un ladrón para matar, ¿no? Para arrebatarlo. Entonces lo tiene que guardar en caja fuerte, digamos, en el subterráneo, en el sótano del Banco de Corea. Pero ahí los ladrones pueden minar, pueden excavar para robar ese tesoro, pero la vida de la persona salva nadie la puede arrebatar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en Juan capítulo 6 también dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que me diera, no pierda yo nada. Los salvos, ni uno de los salvos será perdido. Somos vivos para siempre, vivos. En la mano de mi Padre, en la mano del Señor. Tenemos doble, triple protección. ¿Por qué les doy énfasis en esto una y otra vez? Tenemos que pensar qué tan maravilloso es el hecho de que somos salvos. Entre las obras que Dios hace, ¿no? Dios no puede hacer una obra más grande que esta obra que ya ha hecho a través de su Hijo, ¿no? Que lo ha sacrificado a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para hacernos hijos de Dios, para darnos la entrada al cielo eterno, para darnos la gloria de Dios. Jesús no muere para los ángeles no pueden ser los hijos de Dios. En Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, ¿no? Son siervos de los salvos.
Entonces, la salvación la hemos recibido gratis, sin nuestra obra, pero no la tiene que tratar, ¿no?, ligeramente, ¿eh? ¿Por qué nos da gratis? Porque nadie la puede pagar. No hay nadie que pueda ganar la salvación a través de buenas obras. Tampoco por su dinero, ¿no? Con todo el dinero de este mundo no puede comprar ni siquiera un alma. Por esa razón se le entrega la salvación gratuitamente. Pero en nuestro tiempo nadie cree, ¿verdad? Al darle algo, al tratar de darle algo gratis, ellos dicen, ¿cómo puede ser esto gratis? ¿No? Sí, en el mundo gratis es una mentira, ¿no? Podría dar una limosna por compasión, pero la salvación es diferente. Es un regalo de Dios. Dios tuvo que dar una paga tremenda, y por eso nos la da gratuitamente. Y esta salvación es la vida eterna. Entonces somos vivos delante de Dios, vivos. ¿Qué tal? Los que caminan en la calle, ellos son muertos. Los que no han recibido la salvación delante de los ojos de Dios son muertos. Eclesiastés, capítulo 9. Vamos a buscar en la Biblia. Eclesiastés 9. 9:4. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Leamos juntos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Entre los vivos. Aquel que está entre los vivos, ¿qué quiere decir? Dios es vivo. Los salvos somos vivos en la vida de Dios. Los salvos, entonces, estamos en la comunión con Dios y con Jesucristo. Estamos en el grupo de los vivos. Estamos en la comunión de los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está en los vivos. Entre los vivos. Vivos, dice aquí. En la gracia de Dios. En 1 Corintios 1:9 dice: Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Los salvos estamos en la comunión con el Señor. Comunión. Anteayer fui al centro, el río Han. Había muchas aves, muchos pájaros, aves, ¿no? Y yo vi con cuidado y parece que eran patos, aves migratorias, en grupo, multitud. Las palomas entre palomas, pajarillos entre pajarillos, según su tipo, según su especie, tienen comunión. ¿Entienden, no? Comunión. Los peces también entre su, ¿no?, especie. Los vivos y los muertos no pueden tener comunión. Dios es vivo. Abraham, Isaac, Jacob están vivos. Los antepasados de la fe son vivos. Los salvos del Nuevo Testamento, todos los cristianos somos vivos. Estamos en el grupo de vivos, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Sí, tenemos la esperanza eterna. 1 Pedro 1:3 dice: Nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, hemos sido salvos, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por medio de su resurrección tenemos nueva vida, ¿no? La muerte y la resurrección, el perdón de pecados y la vida nueva, ¿no? El agua y el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo. Tenemos ahora la esperanza viva. Los que no han recibido la salvación, los que no han nacido de nuevo, no tienen la esperanza. Solamente tienen el destino, ¿no?, del infierno. Nosotros tenemos esperanza viva. La esperanza tiene que cumplirse, pero ¿la esperanza del mundo se cumple? No, es solamente un deseo temporáneo.
está muerto. Pero nosotros no tenemos una esperanza muerta, sino viva, ¿no? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Tenemos esta esperanza, nosotros. Estamos en el grupo de vivos, ¿no? Yo no soy único vivo. Dios está vivo, Jesús está vivo, los salvos están vivos. Estamos en este grupo de vivos. Tenemos esperanza eterna, porque mejor es perro vivo que el león muerto. Es una expresión bien interesante, ¿no? El perro vivo es mejor que un león muerto, ¿cierto, no? El león, si está muerto, entonces no puede hacer nada, va a podrir nada más. Aunque sea un perro, está vivo, entonces es mejor. Así que un perro vivo y un león muerto, están comparando. De hecho, está bien interesante. Porque mejor es perro vivo que un león muerto. El salvo, ahora en este momento, aunque sea salvo, recibe muchas persecuciones. Y también lo echan en la cárcel, lo golpean o muere. En los países comunistas todavía sucede estas cosas. En China también los cristianos están recibiendo tantas persecuciones. No solamente en China, en Rusia o en Vietnam, los cristianos de ahí. Y en los países musulmanes o hindúes, donde hay una potencia religiosa, ¿no? Allá todavía hay personas salvas que están llevando vida cristiana y están recibiendo tantas aflicciones. Pero nosotros, por creer en Jesús, recibimos tantas persecuciones. No hay tantas aflicciones por creer en Jesús, no nos humillan tanto, pero los salvos de la iglesia primitiva se sacrificaban completamente para el Evangelio. Eran perseguidos, eran afligidos, y sufrían pobreza. Y delante de los ojos de la gente, eran muy miserables. Isaías 53, versículo 2 dice, subirá, hablando de Jesús, dijo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Las pinturas de Jesús. Jesús es muy bonito, muy hermoso, ¿no? Pero Jesús no tiene fotos, pero lo dibujan los pintores. Y lo dibujan muy puro y muy guapo, muy atractivo. Pero ¿qué dice la Biblia? Como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca no tiene parecer, no tiene una apariencia hermosa, ¿no? Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo para que le deseemos, dice en la Biblia. Imagínense. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aún los judíos hicieron eso. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. El que no tenía ningún pecado, ¿no? Fue condenado a la muerte, pero no se excusó para nada, ¿no? No tenía ningún pecado, pero él no decía, ¿por qué me matan así? ¿No? Le escupía y le golpeaban, bofeteaban. Los soldados romanos le golpeaban con palos a su cabeza, decían, ¿no? Maldiciones, pero Jesús se cayó y fue el Creador, el Señor de la vida, el Rey de Reyes. ¿Sí o no? Los judíos lo despreciaron porque no fue el rey de Israel, ¿no? Despreciaban diciendo, él murió como un necio. Aún todavía lo desprecian. Los cristianos, nosotros, ¿qué tal? Y según 1 Corintios
Los salvos. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos ricos. Dios llama a los pobres, los despreciados. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los salvos nosotros, si la gente del mundo fuera león, nosotros ¿qué tal? Perdón, pero somos perros. Pero el león tiene fuerza, rico y lujoso y hermoso, viven así, pero son muertos. ¿Qué pasa? Son muertos, podridos. ¿Sienten celo? El perro vivo dice, mirando a un león muerto, yo quiero ser como él. ¿Así dice? No. El perro vivo es mejor que el león muerto. De hecho, esto me da mucha risa, este versículo. Nosotros los cristianos parecemos que somos muertos, nos desprecian, nos humillan, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 dice, hemos venido a ser hasta como la escoria del mundo. Escoria del mundo. Sin embargo, nosotros somos vivos delante de Dios. Tienen que sentirse orgullosos. Aunque sea tan pobre yo, ¿qué soy? Soy hijo de Dios. Entonces, miren, el campo, ¿no? Digamos, marchen adelante, ¿no? Entonces los altos van adelante y vayan atrás, entonces se dan vuelta y los pequeños están al frente, ¿no? Entonces, cuando venga el Señor, los famosos del mundo, los ricos, los conocidos, los poderosos, van a caer. Pero nosotros, los despreciados, humillados, ¿no? Entraremos a la gloria de Dios. Siéntanse orgullosos de esto. Yo, aunque muera hoy mismo, soy hijo de Dios. El apóstol Pablo ha recibido tantas aflicciones, ¿sí o no? Sufría hambre, también no podía dormir, no podía comer, sufría frío y lo golpeaban, muchas veces era encarcelado, muchas veces sufrió peligros de muerte, muchas veces lo golpeaban con piedras y pensaban que estaba muerto, entonces lo tiraron. Y en Roma fue arrestado como prisionero, como criminal. 2 años estuvo ahí encarcelado, predicando el evangelio, y al final fue decapitado. Y dijo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Hermoso lo que dice, ¿no? Entonces, aunque muramos, somos vivos. Juan capítulo 11, del 25 al 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, después, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El cuerpo puede morir, pero vive de nuevo. El cuerpo del salvo muere, ¿verdad? Pero ¿eso significa que el salvo ha sido muerto? No. Aunque muera, va a vivir de nuevo. El cuerpo va a resucitar. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué quiere decir? El espíritu nunca muere, ¿no? La vida del salvo nunca muere. A eso se refiere. El cuerpo puede morir, pero va a vivir de nuevo con el cuerpo glorioso. Y mientras vivimos, el espíritu del salvo jamás muere. Aunque muera, vive de nuevo. Entonces, la gente del mundo vive, pero está muerta. Está muerta. Entonces, ser vivo es algo tan maravilloso. Tenemos que reflexionar profundamente en esto. Jesús, por su sangre nos ha comprado, por medio de su muerte y la resurrección, nos ha dado la vida y así nos ha hecho la vida. Nos ha hecho vivos. ¿Qué tan maravilloso es esto? 2 Corintios capítulo 6, vamos a buscar en la Biblia. 2 Corintios capítulo 6. Versículos 9 y 10.
9 y 10. Despacio leamos juntos. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecido a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A los salvos dicen, qué raros son ellos, los salvos. Desconocidos, pero bien conocidos. No tenemos nombre, ¿verdad? No somos muertos, perdón, no somos famosos. No somos conocidos, pero bien conocidos delante de Dios. Como moribundos, mas aquí vivimos. Parecemos muertos, moribundos. La gente del mundo dice, qué pobrecitos ellos. Así yo no puedo vivir. Esa no es vida, ¿no? Pero miren en el futuro, ¿qué será? ¿Cómo será? Como moribundos, más aquí vivimos. Somos vivos. Eternamente somos vivos. Como castigados, más no muertos. Dios nos ha dado la aflicción. La aflicción. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A causa de Cristo nos ha dado la gracia. Un poco raro, ¿no? No por nosotros, sino a causa de Cristo, ¿no? Por salvarnos también, fue para la gloria de Dios. Entonces, a causa de Cristo hemos sido salvos. Para Dios, para Cristo hemos sido salvos y hemos recibido la gracia. No solamente para que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. El salvo, entonces, el Señor murió en la cruz, recibió la aflicción y así nos ha salvado. Pero el Señor, ¿saben qué dice a nosotros? Yo he muerto para ti, ¿tú morirás para mí? ¿Recibirás aflicción para mí? ¿Qué responderán ustedes? El apóstol Pablo dice, no solo que creáis en Él, no solo creáis y recibáis la salvación, sino también que padezcáis por Él. El Señor quiere que padezcamos por Él. Nos permite aflicciones. ¿Por qué? Porque en las aflicciones nuestra fe es entrenada. A través de las aflicciones podemos entender más al Señor. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado. Jesús también, por medio de las aflicciones, aprendió la obediencia para ser perfeccionado. En el servicio militar, para ser un soldado muy fuerte, no tiene que pasar por mucho entrenamiento. No puede estar viviendo lujoso, ¿no? En comodidad y cantando nada más. Así uno puede aprender a pelear en la guerra. No, tiene que pasar por momentos difíciles y entrenamientos muy severos para ser un soldado bien fuerte, que pueda sobrepasar cualquier tipo de dificultad. Dios entonces, para entrenarnos, nos permite la aflicción. Tenemos que saber esto, tenemos que disfrutar las aflicciones, los cristianos. Tenemos que disfrutarlas. Disfrutar. Pero no me gusta. Al ver una aflicción hay que decir así, ha llegado lo que tenía que llegar, para darnos algo mejor, para entrenarnos. Y el hecho de que somos afligidos es para recibir mayor alabanza, mayor recompensa delante del Señor. Para eso nos permite aflicciones. Entonces, la aflicción para los cristianos salvos es algo muy buena, algo muy bueno. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Como castigados más no muertos. Se refiere a la aflicción. Algunos dicen, cristianos reciben tantas aflicciones, entonces, ¿qué pecado habrá cometido? Sí. Pueden ser castigados por pecado, pero aunque no cometan pecados, pueden recibir así. Jesús
fue castigado, ¿no? De nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por nuestro pecado Jesús recibió el castigo. El apóstol Pablo, ¿cuántas aflicciones recibió? Hablando de la carne, ¿no? El apóstol Pablo, ¿por cuántos pecados? ¿No? ¿Qué pecado habrá cometido el apóstol Pablo para ser afligido así? ¿El apóstol Pablo cometía pecado? Hasta el momento de morir decapitado ante el Señor, no cometía pecados, ¿no? Sed imitadores de mí, y así como yo de Cristo. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sed imitadores de mí. Así decía, ¿no? Y ese hombre tan excelente, ¿por qué tenía que recibir tantas aflicciones, el apóstol Pablo? Por si fuera soberbio, por la grandeza de la gracia que había recibido, para entrenar al apóstol Pablo para cumplir una obra más grande aún. Para darle una gracia, una gloria más grande. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros los cristianos salvos recibimos aflicciones y dificultades, y no piensen que sea solamente por el pecado y disciplina. Sí, hay casos así, pero Dios también permite disciplinas o aflicciones para entrenar o para darle una gracia aún más grande. Entonces, como castigados, más no muertos, no mueren. Se vuelven a levantar. Parecían muertos, pero Dios es el que da la disciplina, y el que levanta de nuevo también es Dios. Como entristecidos, más siempre gozosos. Los cristianos salvos no tienen nada, pero siempre parecen que están muertos y siempre afligidos, pero siempre están gozosos, ¿sí o no? 1 Tesalonicenses 5 dices, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Así como jejejeje, así riéndonos. Estad siempre gozosos. ¿Qué quiere decir? Nos ha dado una gracia que siempre nos da gozo. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silva estaban encarcelados. Fueron encarcelados predicando el Evangelio. Entonces lo desnudaron y los golpearon. Entonces ellos estaban encarcelados, sangrando, ¿no? Olía hongo, y también la cárcel estaba llena de ratones. Ellos entonces estuvieron llorando, se quejaron contra Dios, oraron y alabaron a Dios. El apóstol Pablo era el que estimulaba a la multitud para que apedrearan a Esteban, el creyente de Jesús, ¿verdad? Pero él se regocijó en que Dios lo tuvo por digno de ser afligido para el nombre del Señor. Todos los apóstoles fueron así. Morir para el Señor es un privilegio, no se le permite a cualquier persona. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es un privilegio. Es un privilegio de verdad. Entonces, los cristianos, nosotros, aún en la pobreza estamos gozosos, aunque nos maldigan, estamos gozosos, nos persiguen, pero somos gozosos, siempre podemos estar gozosos. Hay una causa, que el Señor me ha salvado. Está conmigo. Y después de este corto tiempo de aflicción mortífera, yo voy a ir ante el Señor para recibir la gloria eterna, ¿verdad? Entonces nos da gozo. El pastor Son Yang-won de Corea, cuando sus dos hijos murieron por los comunistas. Entonces, en el funeral, detrás del ataúd de sus hijos, él estaba bailando. Sus hijos murieron, estaban en el funeral de sus hijos, pero estaba bailando. ¿Loco? No, mis hijos fueron al cielo. Muchas gracias. ¿Pueden hacer eso?
Si son salvos, llevan vida cristiana y mueren, van a recibir una bendición muy grande. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿No? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Las aflicciones, sufrimientos de la tierra se acaban y van a entrar en la gloria. Entonces, ¿qué tan gozoso es eso? ¿Para qué llorar? Para esa persona. Sí, por despedirnos por un poco de tiempo, sí podemos llorar un poco, pero igual como Esteban, cuando él murió, los salvos lloraron un poco, porque por un poco de tiempo no podían ver a Esteban. Los cristianos salvos, cuando fallecen de repente, al preguntarle, ¿qué nos dirán? Al fin mi sufrimiento se acaba y voy a descansar en paz en el Señor. Salmo 116 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los salvos, de sus santos. La muerte de los salvos es estimada a los ojos de Dios. Tienen bendición los que mueren en el Señor. ¿No? Si son salvos y llevan vida cristiana y así van al Señor, es la mayor bendición. No tienen que ser débiles. Lo siento, no tenemos que ser débiles. Como salvos, gozosos y agradecidos. Tenemos que vivir. Entonces, entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como pobres, enriqueciendo a muchos. Nosotros, cristianos, vivimos así. No tratamos de tomar préstamos solamente. Podemos dar a otros. Tenemos ese deseo, porque hay muchos más pobres que nosotros. Para salvar el alma de otras personas. Es una bendición, ¿verdad? Así enriquecemos al espíritu de otros. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Enriqueciendo a muchos. Esta palabra, en Lucas 6:38, dice, dad, y seos, ¿después qué dice? Dará. Si doy, Dios me da. ¿Cómo me da? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esa palabra de verdad es muy interesante. Lucas 6:38, dad y se os dará. ¿Cómo? Al tomar la medida, ¿no? Si sacude un poco, entra un poco más, ¿verdad? Apretada, remecida y rebosando. Como un montón, así. Darán en vuestro regazo, en los brazos, ¿verdad? Si pueden creer en esa palabra, tienen que vivir así. ¿No? Uno quiere recibir solamente y siempre será pobre. En el extranjero también, en otros países. Las iglesias, aunque sean pobres, ¿no? En lugar de recibir ayuda, se esfuerzan mucho para ayudar a los demás. Entonces esas iglesias se ponen ricas. Pero los que quieren recibir solamente van a ser pobres. Los que quieren dar a los demás, ¿no? Dios les dará en abundancia. Yo a 100% creo en esa palabra. No sé si 100%, ¿no? Pero yo puedo creer en esta palabra. Es una promesa del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo vivo para el Señor me da mi necesidad. Es la promesa del Señor. Si creo, será conforme a mi fe. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dios lo tiene todo. Jesús en Juan 17 oró antes de morir en la cruz, ¿verdad? Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El mío es tuyo y tuyo es el mío. Si el mío es tuyo, entonces tuyo también es mío. En Malaquías capítulo 3 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto.
Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme, dice aquí. Es la única parte donde dice así, en toda la Biblia. Dadle el 10% y probadle. ¿Qué cosa? Si el Señor les da también o no. Pero hay que tener bastante cuidado con esto. El 10% es de Dios, pero el 90% es mío. Eso no está bien, no es así. El significado del diezmo no es así. El diezmo, el 10 significa el 100%, el todo, ¿verdad? Todo es de Dios y la señal de reconocer que todo viene de Dios es darle el 10%. Entonces, no solamente el 10%, sino también con todo lo que tengo. Si soy realmente creyente de Dios, tengo que usarlo todo para la voluntad de Dios, ¿no? Así reconociendo que todo viene de Dios. Entonces Dios me dará toda la necesidad y me derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Cada momento. Entonces, todos los diezmos, el diezmo entero, si le damos a Dios para predicar el Evangelio, pero los escases, los que ellos no podrán recibir la ayuda de Dios, no pueden vivir sin la ayuda de Dios. Hay que pensar así. Nuestro espíritu y nuestra carne también, sin la ayuda de Dios, no podemos vivir. Pero tenemos esta promesa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Por qué? Dios lo tiene todo. Y no nos da para que lo tengamos así acumulado, sino cada momento nos da lo necesario. Como lo dice en Proverbios, ¿no? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por eso, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, adecuadamente. Y por eso, en 1 Timoteo 6, el apóstol Pablo también ha dicho, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Los cristianos no sean codiciosos. No sean codiciosos. Si tienen algo, que lo den para el Señor. No tienen que considerarlo como lo suyo. ¿De dónde viene todo eso? Del Señor. Hemos nacido desnudos en el mundo. La salvación la hemos recibido de Dios. Todo lo que tengo viene de Dios. ¿Dónde hay el mío? Hay que reconocer lo del Señor como lo del Señor, para entregarlo al Señor, ¿sí? Pero si yo considero lo que viene del Señor como si fuera lo mío, entonces es como el hurto, es como robar las cosas del Señor. Por eso en Malaquías 3:9 dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces el pueblo de Israel decía, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por eso, maldito soy con maldición. Si uno obedece a Dios, entonces recibe la bendición. Si desobedece, en lugar de la bendición, puede recibir la maldición. Es una palabra aterradora. La salvación hemos recibido por la gracia de Dios, pero por nuestras obras el Señor nos va a pagar. Y por eso, mejor es perro vivo que león muerto. Qué chistoso esto, ¿no? Sí. Aunque sea muy poderoso, lujoso, famoso, poderoso, rico en este mundo, son león muerto. Así lo podemos considerar. Nosotros somos perros, cachorros, pero vivos. Ser vivo es importante, ¿eh? Hermosura, ¿acaso es importante? Nosotros somos vivos,
tenemos que mantener esta fe cierta, concreta y también el orgullo. Hoy quiero terminar temprano. Tengo muchas cosas que decir, pero en la próxima vez vamos a continuar. Oremos juntos para terminar. Dios, nuestro Padre misericordioso, en este fin del mundo que tú has determinado, por medio de tu sangre preciosa nos has salvado. Por eso te damos gracias. Nos has dado la vida y la esperanza viva, eterna. Por esto también te damos gracias. No nos has desamparado como huérfanos, sino que estás siempre con nosotros, guardándonos, guiándonos, ayudándonos. El resto de nuestra vida queremos vivir solamente para tu gloria y el Evangelio, sirviéndote, obedeciéndote. Para esto te pedimos que siempre nos guíes. Que ninguno de nosotros se pierda de esta gracia y de nuestra comunión. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.